A nivel Rosario más cerca. En breve vamos a tener la interesante conversación con Olivo Rodríguez Huerta. Es embajador dominicano en España, además de ser un excelente jurista constitucionalista, es decir que con el embajador podremos abordar varios temas de interés para la República Dominicana. Y ya está en línea. Bueno, buenas noches. Buenas noches, embajador. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal la madre patria a esta medianoche? Porque en España es medianoche. Ya un poco más de la medianoche, es la 1 de la madrugada. Bueno, le agradecemos sobremanera que verdad haya aceptado en compartir con Más Cerca y toda nuestra audiencia, todos nuestros televidentes. Y bueno, inmediatamente le pregunto por las noticias que nos pueda transmitir sobre la comunidad dominicana allá en España, principalmente en ciudades como Madrid y ciudades como Barcelona, donde hay muchos dominicanos que viven desde hace años, otros están inclusive por razones académicas. ¿Qué tal ha impactado el COVID-19? Bueno, como todos ustedes saben, la comunidad dominicana en España es muy numerosa. De hecho, luego de Estados Unidos, es la segunda diáspora más importante nuestra. Cerca de 200.000 dominicanos viven aquí en España. Y obviamente que esto es una situación de esta pandemia que no tiene que ver con nacionalidad, con origen, ni mucho menos. Muchos dominicanos han sido impactados. Hemos tenido lamentablemente cerca de 20 personas dominicanas fallecidas en distintos lugares aquí en España, principalmente en Madrid y en Barcelona, y obviamente eso entristece, enlutece a toda nuestra comunidad, enlutece a todo nuestro país. ¿Hay alguna disposición, señor embajador, para si los dominicanos quieren regresar a República Dominicana para que lo hagan, aviones ferries, alguna coordinación de parte de ustedes como autoridades? Mira, la Cancillería ha estado realizando en reuniones que hemos tenido con el canciller, tanto con los embajadores en Europa y en otras partes del mundo, pero también con los funcionarios consulares, trabajando en un levantamiento, ¿no?, de personas que quieran volver a la República Dominicana dentro de, obviamente, de determinadas condiciones. El que reside aquí en España, por ejemplo, no califica para la posibilidad futura de un viaje de repatriación. Básicamente esto está orientado hacia las personas que se encontraban en el momento en que fue declarado el estado de alarma, en el momento que vino el cierre de aeropuertos, primero dispuesto por nuestro país, luego también por las propias autoridades españolas, que se encontraban de paso, se encontraban como turistas, visitando a algún familiar, por cualquier tipo de motivo. De manera que ese es el colectivo principal, ¿no?, que es objeto de las repatriaciones. Nosotros tenemos una particularidad también aquí en España, es que hay muchos estudiantes, ¿no?, muchos de ellos becados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en diferentes ciudades españolas. Con esto se ha presentado una situación, y es que muchos de los centros universitarios, por estos mecanismos informáticos, han continuado con su docencia, de manera que les puedo decir que en el listado que hemos tenido, en ningún caso ha superado las 120 personas. De eso hay que hacer una depuración. He solicitado eso a nuestros cónsules, en el sentido de que aquellas personas que vivan, que son residentes legales aquí en España, pues obviamente no aplicarían en la eventualidad de que se pueda realizar un vuelo de esta naturaleza. O sea, la Cancillería, como lo ha hecho con otras personas nacionales que han estado en otros países, han estado interesados. Al inicio, quiero decirles esto, y con esto concluyo, hubo algunos intentos, pero no fue posible, porque la situación de confinamiento que nos encontramos aquí y las informaciones hubo algunos vuelos de búsqueda de ciudadanos españoles allá, pero no fue posible realizar a tiempo coordinaciones del lugar y los permisos que se requieren en un lado y otro para que ello fuera posible.
Embajador, ¿qué medida ha tomado el gobierno español como asistencia tanto a los trabajadores que han sido suspendidos o como a las familias que están en situación de dificultad en este momento? ¿Cuáles mecanismos de asistencia se han establecido? Bueno, es una situación realmente dramática la que pasa todo el sector productivo español y por supuesto, lo más importante, la gente. Es decir, esto vuelve atrás a la situación que se encontró España con la crisis financiera global, donde el nivel de desempleo superó el 20%. Las consecuencias iniciales han conllevado mucho, pero mucho suspensión de contratos de trabajo. Obviamente que al igual que está pasando con la República Dominicana, se han adoptado una serie de medidas de apoyo a las empresas, a las personas, de incentivo, ¿no? De cara a que no se produzcan tanto despido o suspensiones de contratos de trabajo. Y aparte de eso, las comunidades autónomas, España es un país con un régimen de una alta descentralización, tanto a nivel del gobierno de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos en los distintos municipios españoles, tienen programas de asistencia y de ayuda social, muy especialmente en el campo de la alimentación. De manera que todo el que está aquí en España, hay unos teléfonos en los cuales se contactan a las autoridades para ese tipo de ayuda. Pero la situación realmente es dramática. Bueno. Señor embajador, yo quiero salir un poco del tema de la situación de los dominicanos en España, porque aquí en República Dominicana estamos viviendo un tema muy particular, porque las elecciones fueron dispuestas para julio, pero ayer el candidato Guillermo ha dicho que desde el gobierno hay una trama para que no haya elecciones y que haya un vacío constitucional, y que Danilo quiere perpetuarse en el poder más allá del 16 de agosto. ¿Qué le parece a usted? Me imagino que ya usted ha leído parte de toda esta discusión que se está dando en este plano de mi querido aquí en República Dominicana. Guillermo Moreno, pero no me extraña. Muchas de sus posiciones normalmente son así de tremendista, de considerar que la pureza de pensamiento, de acción, solamente le corresponde, y son cosas que tenemos que entender de las personas. Bajo ningún concepto, y eso ha sido una posición muy clara que ha sido externada desde el Estado. El próximo 16 de agosto el presidente Medina concluye su mandato. Hayan habido o no elecciones, el 16 de agosto es la fecha de finalización del periodo presidencial y de los legisladores actuales. ¿Habría una posibilidad de modificar la Constitución para permitir que Danilo? Claro que sí, eso es parte de la posibilidad. La Constitución, si se presenta una circunstancia extraordinaria, que esperemos que no, esperemos que se puedan realizar lo que más le conviene a la vida institucional del país, es que las elecciones se celebren en la nueva fecha que ha sido prevista por la Junta Central Electoral, y que de ahí surja un candidato ganador y ganen también los miembros del Poder Legislativo y se instalen a partir del 16 de agosto. Esa es la situación que todos deseamos para nuestro país, porque es la situación de normalidad institucional. Señor embajador. Un evento particular de que no, por esta crisis que no sabemos, por ejemplo, Angela Merkel ayer decía, no nos perdamos de vista, apenas la pandemia comienza. Es decir, estamos en un mundo de lo desconocido. Si por una circunstancia no es posible esa celebración, entonces la madurez de la democracia dominicana, la madurez del liderazgo político, lo que exige es que se pongan de acuerdo y hagan una reforma para no caer en un vacío constitucional. Porque acontece que dentro del ámbito de la Constitución podría llenarse el vacío en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero no hay forma de llenarlo en el ámbito del Poder Legislativo. De manera que tendríamos en un escenario de esa naturaleza
un régimen que es lo totalmente contrario a un régimen democrático, que es la concentración de todos los poderes en el presidente de uno de los poderes del Estado. Habría de presidente de la Suprema Corte de Justicia, de presidente interino del Poder Ejecutivo, y tendría que legislar en los casos en que se necesitaba. Es una situación de total y absoluta normalidad constitucional. Entonces, lo que se impone en un escenario que nadie desea, porque lo que se desea es que hayan las elecciones y se escojan las autoridades, obviamente que ahí le toca ese papel al liderazgo político y llegar a los acuerdos del lugar que viabilicen, ¿no?, aquella salida que se considere la más conveniente para el interés general. Señor embajador, retomando el tema de la situación de Europa y la situación de España a propósito del coronavirus, hoy nos llega la información de que, por ejemplo, en la Unión Europea se está discutiendo la creación de un fondo de reconstrucción. No hay muchas concretizaciones, pero sabemos que eso está en discusión. Pero a la vez en España se habla de que el domingo se van a flexibilizar algunas medidas, se le va a permitir a las personas ir a los parques, a los niños usar la bici. ¿Ya cómo se siente la situación en España? ¿Sigue presente esta agonía, estas imágenes hasta dantescas de personas muriendo, o ya se siente cierto reposo ya en la situación? Bueno, las medidas que fueron decretadas con motivo de la declaración del estado de alarma hace más de un mes aquí en España, obviamente que han dado sus resultados. Se nota ya que estamos llegando prácticamente al lugar de empezar a aplanar la curva de ascenso que había. Hoy día la situación es extraordinariamente diferente de la situación dramática que tú aludes. O sea, durante semanas se vivieron situaciones auténticamente dramáticas con un sistema sanitario totalmente colapsado, las unidades de cuidado intensivo totalmente colapsadas. Se habilitaron, y eso fue un gran paso en el lugar que tú estuviste, a Nivelca, donde se celebra la Feria Internacional de Turismo. Hoy día se construyó un gran hospital y ya, de hecho, algunos de los pabellones de hospitales han sido cerrados. Eso permitió un gran descongestionamiento de Madrid. Hoy día la situación ya no es tan dramática, pero obviamente esto hay que decirlo entrecomillado, porque todavía fallecen al día entre casi cerca de 400 personas. Es una situación que sí, que no deja de seguir siendo triste. Ahora, y entonces el domingo ya se flexibilizó un poco. Bueno, el gobierno, ahora el presidente Sánchez estuvo ayer todo el día en el Congreso de los Diputados y en la discusión de la extensión del estado de alarma hasta el mes de mayo, el 9 de mayo, dentro también de una serie de condicionamientos de ir flexibilizando. De hecho, ya hace como 10 días atrás, algunas actividades fueron autorizadas y para esos fines se proveyeron una serie de medidas. Ahora el tema básico ha sido, a partir del domingo, y no es la apertura de los parques, es que permitir, porque había una gran queja, en una gran parte de las familias españolas viven mucho en pisos muy pequeños, de 60 metros, donde viven personas, 3, 4 personas, y la situación de los niños de salir se consideraba que era algo que contribuye con su propia salud mental, con su desarrollo, y entonces hasta determinada edad se le va a permitir que por un radio de 1 kilómetro, con medidas de precaución, puedan durante 1 hora al día, no es total, puedan salir los menores, ¿no? Pero en regla general las personas se mantienen en sus casas, es decir, la circulación es mínima, exclusivamente aquellas personas que trabajan en los servicios mínimos, los servicios públicos esenciales y algunas actividades que han ido, pero aún nos quedan semanas por delante antes de seguir abriendo ya con más naturalidad. Esto es una gran discusión, en los medios de comunicación, en la prensa radial y televisada, bueno, pues está la lucha, ¿no?, del sector empresarial que trata de que se vuelva a la normalidad dentro de lo posible. Señor embajador. Esto está el tema de las pruebas, ¿no? Mientras más pruebas, hay 40 millones de personas que vivimos aquí en España. Uno de los mecanismos es el tema de las pruebas, porque ya para saber
¿no? Cuáles personas se consideran, entre comillas, inmunes, porque esto es un tema todavía por discutir, se consideran inmunes porque le haya dado el virus y que esas personas ya puedan ir integrándose a sus fuentes de trabajo. Pero el propósito es, obviamente, ir poco a poco flexibilizando, pero nada va a volver a ser como era hasta el momento en que han sido decretadas estas terribles medidas. Señor embajador, está convocado para el día 5 de julio elecciones presidenciales y congresuales, donde obviamente la diáspora tendrá que ejercer el voto, partiendo de que tenemos diputados de ultramar. ¿Cree usted que están las condiciones dadas de que el gobierno español o las ciudades donde se vayan a desarrollar elecciones den los permisos para que los dominicanos puedan ir a votar, y si los dominicanos estarían motivados para ir sin que esto represente un peligro de contagio para ellos? Sí, mire, aquí las autoridades españolas, bajo ningún concepto de existir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas, permitiría que se celebre ningún tipo de certamen electoral. Hemos estado en contacto con las autoridades españolas. En esto actuamos siempre a solicitud de la Junta Central Electoral, que es el órgano constitucional nuestro que está encargado de eso. Ya comunicamos al gobierno español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la nueva fecha de las elecciones, la resolución de la Junta Central Electoral en ese sentido. Ellos nos respondieron no en un sentido negativo, como lo han hecho en otros países, sino que recordándonos que la situación que se encuentra España y que hay que esperar que si prevalecen las mismas situaciones, las mismas circunstancias que hoy día existen, pues no sería posible los mismos, pero que hay que esperar más adelante. La Junta... Con el permiso de mi compañero, embajador, en caso de que no se celebren elecciones tanto en España como en Estados Unidos, ¿usted cree que perdería legitimidad el proceso electoral y si esto daría pie a que alguien pudiera impugnar los resultados de las elecciones? Bueno, el tema de la impugnación habría que ver. Lo que se produciría es otra situación de vacío, porque la Constitución prevé como parte de la conformación de la Cámara de Diputados, dentro de su integración total, la presencia de diputados de ultramar. Sí. Que en esas circunstancias no podrían ser... O podría haber elecciones suplementarias, embajador, digo yo. Habría que ver en otras circunstancias. No creo. O sea, el tema es, hay un tema, o sea, hay cerca, me parece que de 500,000 de personas en la diáspora, tanto en empadronados. Que tienen no, y eso podría cambiar el resultado también. Sin duda, o sea, una cantidad significativa. Bueno, pues quedan indudablemente interrogantes que no necesariamente el señor embajador pueda responder, porque estamos debutando, ¿verdad?, en una situación que tiene al mundo patas arriba. Pero nuestro gran agradecimiento al señor Olivo Rodríguez Huertas, es abogado, experto en temas constitucionales, es embajador ante el Reino de España, y yo sé que él está ansioso de estar aquí, pero está ya representándonos. Gracias. Estamos aquí cumpliendo con nuestro deber, con nuestro compromiso. Y nada, le agradezco mucho la deferencia de este contacto y de permitirnos interactuar con nuestro país. Las gracias a usted. Usted siga en sintonía. Regresamos con mucho más de Más Cerca. A nivel Rosario, más cerca.